Doy gracias a Dios por el tema que voy a grabar. Vamos a estudiar el capítulo 38 de Génesis, donde se habla como un paréntesis, se deja a un lado la historia de José por un momento, vamos a seguir nosotros el orden que está establecido en Génesis para hablar algunos aspectos que tienen que ver con la vida de Judá. Judá, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, y Jacob se llamó Israel. Formaba Judá parte de los hijos de Israel, que con los dos hijos de Raquel, José y de Benjamín, completaría un número de 12 hombres. Esos 12 hombres o esos 12 hijos de Israel formarían las 12 tribus de los cuales surgió o Dios creó a la nación israelita. Pero aquí está hablando la Biblia de los hijos de Jacob y de las cosas que sucedía con la familia de Jacob y vamos a ver las demás cosas que sucedieron que se ve que es el resultado de la lucha entre el bien y el mal. Cuando ya Judá decide salir del campamento de Israel, estaba tratando de hacer algo para que hubiera por lo menos una tribu menos, que él fuera a otro lugar, a establecerse en otro lugar, formar familia en otro lugar. Por el relato que vamos a ver aquí, nosotros nos vamos a dar cuenta enseguida el plan de Judá, ¿cuál era? Ese plan no tenía que ver con el plan de Jacob y con el plan de Dios que estaba formando a la nación israelita y debían ser 12 hijos para las 12 tribus de Israel. Pero cuando Judá se va, él voluntariamente está dejando a sus padres, está dejando ese lugar. Y se nota aquí así a simple vista lo que estamos mencionando con respecto a la formación del pueblo de Israel, que Satanás trataba por todos los medios que ese pueblo no pudiera establecerse, porque a través de ese pueblo vendría la bendición para toda la raza humana. Voy a leer eh, de los versículos eh, 2 hasta el 4. Dice allí, Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Suba, la tomó por esposa y se llegó a ella. O sea, Jacob, que se va a vivir con su amigo Ira, en el lugar de Canaán donde estaba, Jacob vio una muchacha, se enamoró de ella y se casó con ella. Ella quedó encinta y tuvo un hijo llamado Er. Enseguida, bien jovencito, Judá se separa de su familia, pensaba no estar con los hijos de Israel, por lo tanto no formaría parte de las tribus de Israel. Y aquí vemos la lucha entre el bien y el mal para que la familia de Abraham no llegara a ser lo que Dios quería que hiciera. Digo yo la familia de Abraham porque no estoy hablando de la familia de Jacob, porque al hablar de la familia de Jacob, estoy hablando de la familia de Jacob, de Isaac y también de Abraham, los progenitores de la nación de los israelitas.
tiene Judá un matrimonio aparte con una cananea. Y eso no estaba bien, no estaba bien mirando cómo Isaac y Rebeca lucharon para que Jacob no se casara con cananeas como Esaú, porque no eran personas que buscaran a Dios o que siguieran a Dios. Pero Judá lo hizo así, se casó con la cananea. Cuando Judá se casa con esta señora, enseguida esa señora quedó embarazada. Tuvo un hijo y le puso por nombre Después volvió a tener hijos Judá con esta cananea y tuvo otro hijo y le llamó Onán. Y después tuvo otro hijo a quien llamó eh, al otro hijo de Judá, lo llamó Sela, él, Onán y Sela. El tiempo pasó y Judá le buscó o tuvo una mujer, le dio una mujer a su hijo primogénito, él, y esa mujer se llamaba Tamar. Pero él era un hombre malo, un hombre que no quería seguir a Dios, que lo que seguía era directamente al mal. Y de tan mal era que Dios, dice la palabra de Dios aquí, Dios le quitó la vida. Directamente Dios le quitó la vida. Y quiero analizar algunas cosas hasta este momento donde estoy leyendo. Y lo primero es esto. Las acciones que los hijos de Dios hacemos traen consecuencias. Eso lo he repetido a través de los temas. Esas consecuencias van a estar siempre en armonía o en correlación con las acciones que tomamos. La acción de Judá de irse a Canaán y casarse con una cananea no fue buena. Por lo tanto, no fue bueno el resultado de este matrimonio y fue bien malo lo que sucedió por causa de este matrimonio. El primer hijo, que tuvo Judá con la cananea, fue un hombre malo, rebelde contra Dios. Y aunque Judá le buscó una mujer que se llamó Tamar para que fuera la esposa de su primogénito, él fue tan malo, Dios le quitó la vida y existía en aquellos lugares en este tiempo una ley o una costumbre que se llegó a conocer como la ley del levirato. O sea, cuando un hombre se casaba con una mujer y no tenía hijos y moría, la mujer tenía que casarse con su cuñado. El primer hijo que la mujer tuviera con el hermano del esposo que había muerto, tendría el nombre del esposo. Y el primer hijo significaría un hijo para renovar, para volver a traer a la existencia al esposo que había muerto, no que lo iba a resucitar, sino que tendría el mismo nombre. Hablando del caso que tenemos aquí, el segundo hijo, que se llamaba Onán, tenía que casarse con Tamar porque él, Dios le quitó la vida
Y entonces Onán tenía que casarse con Tamar para que su primer hijo se llamara y tuviera la herencia de para que el nombre del hijo o de la persona que murió no se extinguiera. Eso era la ley del levirato, una ley que existía, una costumbre que existía en aquellos tiempos y que después, cuando Dios establece la nación de los israelitas, esa ley formó parte de las leyes que Moisés le dio al pueblo de Israel, con una diferencia. En el tiempo que estamos hablando aquí de Judá, de Tamar, de Onán, que tenía que casarse para traer su primer hijo se llamara eso se hacía en el tiempo de Judá, había que hacerlo, era obligatorio. Cuando formó parte de las leyes mosaicas, esa misma ley existía, pero la persona, en este caso el hermano que se casaba para restablecer la descendencia de su hermano, eso era si la persona estaba de acuerdo. Si no estaba de acuerdo, tenía sus consecuencias, pero no moría. Estas prácticas se ven en el caso como Ruth la Moabita, cuando vos se casa con Ruth, ahí ustedes van a ver algo de esta ley y en las leyes de Moisés también. Pero a lo que nos estamos refiriendo con respecto a esto es que Dios le quitó la vida a él. De paso, esto refuta completamente esa idea que tienen algunas personas que se llaman universalistas de que finalmente todo el mundo se va a salvar porque Dios es amor y no va a perder a nadie. Se ve que no es cierto por este mismo caso que estamos presentando aquí. Estamos presentando que Dios mismo le quita la vida a una persona. Pero en el relato eh, nosotros encontramos que cuando él muere y Judá casa a Tamar con Onán, y Onán tenía que casarse y el primer hijo darle el nombre de él, Onán no estuvo de acuerdo. Sí se casa con Tamar, pero a la hora de procrear, él vertía en tierra, como dice la Biblia, significaba que su eyaculación era no donde debía ser, sino que en la tierra, para no darle el nombre al hijo que tuviera, el nombre del hermano que había muerto. Eso era en contra de la ley que estaba establecida y también demostraba que Onán tampoco era bueno y que codiciaba la herencia de su hermano. Por eso llegó a ser malo y Dios le quitó también la vida a Onán. Cuando Dios le quita la vida a Onán, Tamar queda viuda por segunda vez. De acuerdo con la ley del levirato, el otro hijo, Sela, que estaba pequeño, tenía que casarse con Tamar para tener hijo en lugar de él. Pero Judá pensó no hacer esto. Judá pensó que la culpa de los hijos de él que habían muerto era de Tamar. O pensó de esta manera, o pensó también, si ya se han muerto dos hijos y le doy al otro, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a morirse también? Entonces, Judá se metió en esta situación porque primero dejó su casa.
Después se fue a vivir con su amigo en un lugar de Canaán, puso sus ojos en una cananea, se casa con la cananea y todas las costumbres de los cananeos y todo lo que hacían los cananeos, pues él se mete dentro de ese ambiente. No siguió con su padre Jacob. Si él se hubiera seguido con su padre Jacob, esta historia no se hubiera escrito de él. Esta historia está aquí y lo que vamos a ver en el próximo tema también que sucedió con él, perdón, con Judá. También ya vimos que cuando Judá, deja a Jacob, está entrando en una violación también con respecto al plan que Dios tenía de establecer la nación de los israelitas. Y, aunque él no lo supiera, estaba cooperando en el plan del diablo que esa nación de los israelitas no se pudiera establecer porque sería de 12 tribus. Él formaba parte de esas tribus y en la historia que vamos a ver del mismo Judá, notaremos que Dios tenía un lugar específico con Judá. Pero esto que he estado compartiendo en este tema de la lucha entre el bien y el mal, lo hago para que nos demos cuenta cómo el mal lucha contra todo lo que Dios hace para el beneficio de la humanidad. Y el diablo no quería de ninguna manera que el pueblo de Israel llegara a la existencia para luchar contra el plan de la redención, para luchar contra la palabra de Dios que iba a ser dada y para que el mal triunfara sobre el bien. Cuando Judá toma la decisión de irse de su familia para ir al otro lugar y toma entonces esposa cananea y se entra dentro de las costumbres y prácticas de los cananeos, se puso en esta situación difícil. ¿Qué situación tenía? Dos hijos muertos. El tercer hijo tenía que casarlo con la misma mujer. Él no estuvo dispuesto a hacerlo. Él le dijo a Tamar, quédate en casa de tu padre hasta que mi hijo crezca. Pero eso lo hacía como un medio de escape, porque lo que él tenía en su corazón es no darle a su otro hijo como la costumbre o la ley de ese momento y en ese lugar requería. O sea, él quiso salirse de la situación en que estaba de una manera incorrecta. Hasta aquí donde llegamos con este tema, lo que quiero resaltar es esto. Judá, al salirse de su casa, se fue a un lugar donde era más asequible a que el diablo trabajara con él y lo desviara, evitara que fuera de la descendencia de Jacob, porque también el diablo querría destruir a Judá, evitar que el plan de Dios se cumpliera. Creo que nosotros, ustedes que escuchan este tema, yo que lo estoy dando, debemos aprender la lección y en nuestra vida tratar siempre de estar en todo lo que nosotros hagamos, estar en armonía, de acuerdo con lo que Dios señala en su palabra y hacer las cosas de tal manera que honren a Dios y sirvan de acuerdo con el propósito que Dios tiene de salvar a la humanidad y no de otra manera. Esta historia la vamos a continuar en el próximo tema. Comparte este tema para que otros también puedan beneficiarse con él.